Somos el pez que quiso ver el sol. Somos el saurio que quiso sentir. Somos el primate que se puso de pie y que quiso pensar. Somos el primer hombre que venció el temor y se acercó al fuego hasta dominarlo. Somos la evolución y somos la historia. Somos los descendientes de los que una y otra vez cambiaron su vida y cambiaron el mundo. Hola y bienvenidos al quinto Foro Humanista Europeo. Welcome to this 5th European Humanist Forum. Bienvenidos a todos los amigos que han venido de otros continentes y a los que han venido de toda Europa. Welcome to all those friends who have come from other continents and to those who have come from across Europe. De Austria, Belgium, Chipre, Czech Republic, Dinamarca, Finland, Francia, Germany, Grecia, Hungary, Islandia, Ireland, Italia, Netherlands, Portugal Switzerland, y el Reino Unido. Y por supuesto a todos vosotros que habéis venido de todas partes de España, que es en esta ocasión el anfitrión. and also, of course, also to all you who have come from all over our host country, Spain. La corriente conocida como humanismo universalista fue fundada por Silo en Argentina en 1969. The current, known today as Universalist Humanism, was founded by Silo in Argentina in 1969. Entonces había una dictadura militar contraria a la corriente no violenta que él predicaba, por lo que le prohibieron hablar en las ciudades y le dijeron: si quieres hablar, vete a hablarle a las piedras. At that time, there was a military dictatorship, which opposed the non-violent current that Silo preached, and so they banned him from the cities, and told him, if you want to speak, go and speak to the stones. Así pronunció en la montaña la arenga conocida como la curación del sufrimiento, frente a algunos cientos de seguidores y medios de comunicación internacionales. And so he gave a speech that today is known as the healing of suffering, in front of a few hundred followers and the international media. En ella, Silo disertó sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento, el origen de este y cómo superarlo. También habló de las diferentes formas de violencia, haciendo hincapié en la relación entre la violencia interna y el sufrimiento humano. In this speech, Silo spoke about the difference between pain and suffering, and origins of suffering and how to overcome it. He also spoke about the different forms of violence, highlighting the relationship between internal violence and human suffering. En más de 40 años de intensa dedicación, Silo desarrolló un cuerpo de doctrina y práctica de considerable amplitud, particularmente relevante en esta encrucijada histórica que vivimos hoy. Aunque Silo murió en 2010, sus trabajos continúan inspirando el quehacer de muchos. Over the course of 40 years of intense dedication, Silo developed a body of doctrine and practices of a considerable scope, especially relevant
in this historical crossroads at which we find ourselves today. Even though Silo died in 2010, his work continues inspiring the efforts of many people. En ese avance acelerado hacia la nación humana universal que vivimos hoy, deseamos destacar un aspecto relevante. In our accelerated advance towards the universal human nation that we experience today, we'd like to underline one relevant aspect. Y es que no podremos lograr un cambio social o institucional si no conseguimos un cambio interno en nuestras cabezas y nuestros corazones. El cambio de propósito y de dirección en nuestras vidas nos parece prioritario para lograr modificar los procesos humanos. This aspect is that we will not be able to achieve any social and institutional change if we don't also make an internal change in our heads and in our hearts. A change of purpose and direction in our lives seems to us to be a priority in order to modify human processes. Siguiendo con esta premisa, las áreas temáticas del foro, además de profundizar en los hechos pertinentes a sus temas, seguramente habrán de indagar también en las condiciones más profundas que determinan nuestras conductas. On the basis of this, the working areas of the forum, besides entering into the details relevant to their areas, will surely have to investigate the more profound conditions that determine our behavior. Pero no perdamos más tiempo con cosas ya expresadas en el manifiesto y en el programa de actividades. But let's not delay with things already said in the manifesto and in the program of the forum. Tenemos el placer de dejar con ustedes al profesor Tiberio Feliz Murías, en representación del rector de la UNED, quien procederá a abrir oficialmente este foro. We have the great pleasure to leave you with Professor Tiberio Feliz, who will proceed to officially open the forum on behalf of the rector of UNED. Muito boa-vinda a todos et muito boa tarde. Bienvenue et bon après-midi, bonjour pour tous. And welcome to everybody and good afternoon. Y buenas tardes y bienvenidos a todos. Ya sé que le estoy creando problemas a los traductores, pero bueno. Como es una profesión también muy dura y muy difícil, también hay que proporcionarle alguna anécdota para que puedan... Y empezó hablando portugués. También quiero agradecerle especialmente a las intérpretes de lengua de signos. Yo dirijo en mi trabajo diario el servicio de atención a los estudiantes con discapacidad en nuestra universidad, así que es muy interesante la comunicación con la lengua de signos. Y estos días que estaba preparando, estoy impartiendo un pequeño seminario a maestros y a maestras de 0 a 3 años. Recordaba algunas curiosidades de la lengua de signos, y es que los bebés, los niños pequeños, aprenden antes a signar, es decir, a comunicarse con lengua de signos, que a hablar, porque es mucho más fácil mover las manos que articular lo que llamamos la lengua oral, ¿no? El habla, que es muchísimo más complicado, evidentemente. Y entonces los niños pequeñitos son capaces de signar y de comunicarse con las manos, ¿no? Con los signos, antes que los que hablan con la boca, ¿no? Así que muchas gracias también a las intérpretes de lengua de signos por su trabajo, que es muy silencioso, pero que también es muy interesante, porque nos enseña que para poder decir mucho no hace falta gritar. Y en fin, solo desearos en nombre del rector, que disculpa su ausencia esta tarde, y daros la bienvenida. Esta es una universidad un poco especial porque es una universidad de educación a distancia. Pero en general el trabajo en la universidad
tiene su interés, porque va en torno al conocimiento, ¿no? Y en base a dos patas de nuestro trabajo, que es por una parte la educación, la formación, y por otra la investigación. Una que descubre el conocimiento y la otra que intenta construirlo con los estudiantes. A pesar de que algunas aventuras o algunos episodios en torno a la universidad, como algunos que han sucedido aquí en España en los últimos meses, nos hacen o nos deben hacer reflexionar también. Y parafraseando a aquel filósofo, a Esopo, ¿no? Que él lo decía de la lengua, pero que también se puede decir del conocimiento. Y es que también el conocimiento, igual que la lengua, puede ser la mejor, pero también puede ser la peor de las cosas. Todo depende de cómo utilicemos el conocimiento. Así que creo que ya me estoy extendiendo mucho. Simplemente desearos, sobre todo a los que habéis hecho muchos kilómetros para estar aquí, que vuestra estancia entre nosotros aquí en Madrid sea cómoda, alegre, divertida, y que cojáis todos mucha fuerza para el camino. Y el camino, espero que sea con toda seguridad regresar a vuestras casas, pero el camino es también el que hacemos entre todos día a día, en el lugar donde vivamos y allí donde estemos. Así que muchas gracias por estar aquí y que todo os resulte muy agradable y muy fructífero. Vamos a empezar con nuestra primera mesa, una mirada internacional sobre lo que nos une hacia la nación humana universal. We start with our first panel, an international look at what unites us towards the universal human nation. Así que invitamos a subir a la mesa a Baltasar Garzón, jurista y fundador de la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Now we invite our panelists to take their seats at the table. First, Baltasar Garzón, judge and founder of the Baltasar Garzón International Foundation for Human Rights and Universal Jurisdiction. Carlos Umaña, médico en representación de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN. Carlos Umaña, representing the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN. Nicole Dongala, directora de la Asociación Caribú. Nicole Dongala, director of the Caribou Association. Guillermo Sullins, economista y autor del libro Encrucijada y futuro del ser humano. Los pasos hacia la nación humana universal. Guillermo Sullins, economist and author of the book At the Crossroads of Humanity's Future, The Steps Towards the Universal Human Nation. Y también a Tony Robinson, de la Agencia Internacional de Noticias Presenta, que va a ser el moderador. Señores y señores, lo que nos une hacia la nación humana universal. Este es el eslogan de nuestro foro. Y en nuestro gran placer esta tarde de presentar la primera mesa con 4 invitados especiales. Antes de comenzar voy a pedir disculpas porque mi español no es lo mejor. Cuando yo hablo, sabes que en mi cabeza yo escucho la voz de Antonio Banderas. Pero luego cuando escucho las grabaciones parece que está hablando Mr. Bean. Así que ustedes sabrán cómo perdonarme. Baltasar Garzón casi no necesita introducción, incluso en el mundo no hispanoparlante. Es juez, abogado y presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Llegó a la atención de los medios de comunicación mundiales
cuando emitió una orden internacional para el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Actualmente es director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y en 2012 creó la fundación que se sustenta sobre los pilares de la solidaridad, el respeto, la promoción de los derechos humanos, la cooperación, el desarrollo de los pueblos, la mediación y la lucha contra la impunidad. Carlos Umaña, de Costa Rica, es médico, presidente de la rama costarricense de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear y es coordinador de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares para América Latina y el Caribe. Las dos organizaciones que representan son Premios Nobel de la Paz. ICANN lo fue el año pasado por su lucha para lograr un tratado de prohibición de armas nucleares que está actualmente en proceso de ratificación. Nicole Ndongala es directora de la Asociación Caribú. La asociación desarrolla acciones reivindicativas de denuncia en España, trabaja por el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes y refugiadas y trata de dar respuesta en el ámbito de la ayuda humanitaria y de la integración. Las necesidades de los inmigrantes y refugiados más desprotegidos del África subsahariana. Para terminar con las introducciones, Guillermo Sullings de Argentina es economista con un trasfondo en el campo político, habiendo sido candidato para la presidencia de su país. Pero no le hemos invitado desde estas miradas, sino por el libro que ha escrito. Guillermo es autor del libro Encrucijada y Futuro del Ser Humano, Los Pasos hacia la Nación Humana Universal. Las palabras poéticas que abrieron este acto son parte de la dedicatoria que el autor hace en dicho libro, y es con Guillermo con quien quiero empezar. Guillermo, dado que el concepto de la Nación Humana Universal es clave para entender este foro, ¿puedes darnos un poco de contexto? ¿De dónde viene y cómo lo defines? Hola. Bueno, ¿de dónde viene? Puede ser un de dónde viene muy largo. Alguna vez mi madre me explicó que yo descendía de la especie humana y supongo que algunos de los que están aquí también. Creo, ¿no? Y claro, si nos remontamos a esos orígenes, a esa historia, vamos a ver cuántas veces los seres humanos avanzaron utopía tras utopía, tratando de cambiar su vida, de cambiar el mundo, a veces a los tropezones, equivocándose, pero de alguna manera hemos llegado hasta aquí gracias a que el ser humano ha ido evolucionando y tratando de superar los condicionamientos y avanzar a través de la historia. Y por eso en cada momento podemos decir que lo tenemos en el ADN de esa especie humana, tener siempre una utopía que nos movilice y mirar hacia adelante. Y a veces hay momentos en el mundo donde parece que todo es resignación, que todo es impotencia, que nada se puede, y en algún momento empiezan a surgir nuevas generaciones bregando por nuevas utopías. Entonces podemos decir casi que esto de la Nación Humana Universal en cierto sentido viene de muy lejos y que es patrimonio de toda la humanidad, no es patrimonio de una persona ni de un movimiento, mucho menos de un libro. Pero si vamos al concepto Nación Humana Universal, que siempre a través de la historia la utopía se ha verbalizado, conceptualizado de diferentes modos, este concepto de Nación Humana Universal proviene o fue acuñado
en el movimiento del humanismo universalista que explicaban en la introducción, fundado por Silva hace ya casi 50 años. Y es un humanismo que rescata de todos los humanismos históricos de las diferentes culturas, no solamente el humanismo de la cultura occidental. A veces se entiende que humanismo es sinónimo de cultura occidental, del humanismo europeo. Podemos encontrar humanismo en las diferentes culturas. Y a partir de ahí que el humanismo universalista rescata ese sentido antropocéntrico que deben tener nuestras sociedades, y ahí que de las tres palabras, nación humana universal, la palabra humana tiene que ver precisamente con eso, con una concepción de la sociedad antropocéntrica, una concepción que si fuéramos rigurosos en llevarla adelante sería un gran organizador de la sociedad, de una mayor equidad, de menor discriminación, de menor violencia, de mayor igualdad, de mayor justicia, simplemente aplicando el principio de que el ser humano sea el valor central y no esté por encima de él ni las religiones, ni los estados, ni el nuevo Dios llamado dinero, ni mucho menos los gobiernos. Entonces, decir nación humana universal, decir humana, significa sociedad antropocéntrica. Decir universal significa una sociedad donde ya no tenemos las limitaciones que teníamos en algunos tiempos, donde las utopías se pensaban para sociedades más pequeñas, como la que imaginó hace 500 años Tomás Moro cuando escribió el libro Utopía, que la imaginaba en una isla. Hoy estamos en condiciones de imaginar una sociedad universal, una sociedad donde toda esa convergencia de culturas que se está produciendo a través de la mundialización va acercando a las culturas, va acercando a las sociedades, va acercando a los seres humanos, va borrando las fronteras en cierto modo, pero debemos hacer una diferencia entre lo que es globalización y lo que es mundialización. Para nosotros mundialización tiene que ver precisamente con eso, con la convergencia de las culturas, con ese sentimiento internacionalista que va teniendo la gente, mientras que la mundialización tiene un signo más del dominio económico, del dominio militar, de los imperios, de los gobiernos centrales. Y por eso que el mundo está en este momento en una encrucijada, porque la tendencia histórica va hacia esa unidad, hacia esa convergencia, pero debemos tener cuidado. ¿Quién se va a hacer cargo de ese mundo cada vez más integrado, más unido? ¿Va a ser una potencia militar? ¿Van a ser los capitales financieros internacionales? ¿Van a ser los gobiernos de los países centrales? ¿O va a ser un mundo donde los pueblos vayan convergiendo a través de democracias reales, de democracias directas, de democracias representativas, directas? Entonces, estamos en este momento en esa encrucijada donde el mundo va hacia esa unidad, pero debemos darle el signo humanista a esa dirección que lleva al mundo. Entonces, nación humana universal tiene que ver con eso que decía de la sociedad antropocéntrica, con esto que decía de la universalidad. Y la palabra nación no debe confundirnos. Nación no es sinónimo de gobierno central, nación no es sinónimo de Estado. Nación debería ser sinónimo de un sentimiento de unidad que deberíamos tener todos los seres humanos, simplemente por saber que venimos de la misma especie, que venimos a través de toda esa historia tratando de evolucionar, y que es el sentimiento que nos hermana. 30 segundos. Es larga la historia. Así como alguna vez los seres humanos sintieron pertenencia por los más cercanos y se sintieron parte de una tribu, luego de una ciudad, y fueron ciudadanos de una ciudad-estado y luego de países, en algún momento, y creo que se aproxima, los seres humanos van a sentirse ciudadanos de un mundo hermanado con el resto del planeta, y en ese momento ese sentimiento nos va a hacer sentir como que somos ciudadanos de esa nación humana universal, pero esa nación humana universal tiene que conformarse por la convergencia de las diversidades y no por gobiernos centrales. Bueno. ¿Qué significa esto? ¿Puedes explicarnos qué es la jurisdicción universal y qué consecuencias tiene o puede tener? Tengo una hora, ¿verdad? Muchas gracias al Foro Humanista por haberme permitido estar esta tarde aquí. 6 minutos me dijiste.
no desaprovechar. Bien. ¿Qué es la jurisdicción universal? Es muy fácil y muy difícil de explicar, y sobre todo muy difícil de aceptar para los gobernantes de casi todos los países. La jurisdicción universal nos ubicamos en el ámbito de la criminalidad internacional o la criminalidad desde un país hacia el exterior en determinado tipo de crímenes. Crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y otros crímenes como son el tráfico de personas, la corrupción en algunos casos, el narcotráfico, el terrorismo. No voy a entrar en la clasificación de tipos de delitos porque sería muy prolijo. Pero en definitiva, el elemento común de lo que se conoce como la jurisdicción universal, que dicho sea de paso hay que distinguir perfectamente de lo que es la jurisdicción penal internacional. Justicia penal internacional es la que ejerce la Corte Penal Internacional, que tiene un estatuto, el Estatuto de Roma, desde 1998, en el que se integran una serie de países que lo ratificaron, que tiene su sede permanente en La Haya y desde allí imparte justicia en los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y agresión. La jurisdicción universal es precisamente de alguna forma un complemento, es el último reducto de lucha contra la impunidad. Es aquel mecanismo diseñado también por los países a través de la historia de las grandes masacres y genocidios de la misma, como un mecanismo, insisto, para luchar contra la impunidad. Pero es un mecanismo estatal, es decir, se pone en movimiento desde cada uno de los estados, por el poder judicial de cada uno de los estados y partiendo de un sistema legal que lo reconozca o de tratados internacionales que lo recojan, como por ejemplo el tratado de la Convención contra la Tortura, la Convención de Prevención del Genocidio y muchas otras. El concepto que aglutina la jurisdicción universal para mí es el de víctima universal, es decir, es la víctima y el tipo de crimen los que definen esa competencia universal, sin fronteras, sin que entre en conflicto con conceptos de soberanía. Por ejemplo, cuando se aplicó ese principio a la detención de Augusto Pinochet, a la persecución de los crímenes de la dictadura argentina, o de Ríos Montt en Guatemala, o tantos otros, o Hissène Habré en Senegal, el ex dictador del Chad, lo que se perseguía era un crimen internacional cometido contra unas víctimas universales, es decir, con independencia del lugar donde se hubiese producido el crimen y la nacionalidad de las víctimas. Lo importante es que se trata de crímenes que afectan a la humanidad, que trascienden todo tipo de fronteras y que por tanto es obligación de todos y cada uno de los países de perseguirlos. De modo que si un país no lo hace, no puede hacerlo, o se abstiene de hacerlo, o lo hace irregularmente, el Poder Judicial de otro país, de cualquier otro país, tiene la obligación de actuar para que no se genere la impunidad. Ese es el mecanismo, ese es el ideal, creado por los países, no lo inventamos los jueces en ningún momento, lo activamos, pero probablemente lo que ocurrió es que este mecanismo se creó para justificar conciencias, es decir, crearlo pero no aplicarlo. Realmente nunca se pensó, esa es mi opinión,
que se pudiera activar este mecanismo y que generara resultados. Es decir, justificábamos nuestra conciencia diciendo que no podía haber impunidad, y para que no hubiera impunidad se legislaba hasta ese límite. ¿Qué ocurrió? Que cuando se empezó a aplicar ese principio, es decir, hacer realidad la teoría con la práctica, comenzaron a saltar todas las alarmas. Y entonces se produjo un fenómeno muy curioso. Países que se quejaban de que los dictadores estaban impunes, cuando recibieron la acción de un juez o varios jueces, dijeron, no, esto afecta a nuestra soberanía nacional. Pero era curioso, porque hablaban de soberanía nacional para garantizar la impunidad. Y se hablaba de fronteras no para generar una persecución y un castigo, sino para lo contrario. Era la pura contradicción de lo que se había estado defendiendo. Cuando se torna el paradigma y comprenden que hay materias en las que la jurisdicción, la soberanía es compartida. Desde el momento que un país ratifica un tratado internacional, comparte, cede parte de su soberanía para los contenidos de ese tratado. Y esto es lo que finalmente muchos tratamos de adelantar, desde luego no consiguiéndolo totalmente. Y 30 segundos para decir que los grandes enemigos de la jurisdicción universal al final son los gobiernos, son los poderes económicos y son las relaciones mal llamadas diplomáticas y de integración internacional. Es decir, quienes tendrían que propiciar el apoyo, la protección de las víctimas frente a la impunidad, generan espacios de impunidad, restringen la aplicación del principio e impiden su aplicación. Nosotros, frente a ellos, desde el movimiento activista de derechos humanos, tenemos que hacer lo contrario. Por eso proponemos los nuevos principios de la jurisdicción universal, que ya los hicimos, y con el nombre de Principios de la Jurisdicción Universal Madrid-Buenos Aires, en los que no solo reafirmamos estos principios, sino que lo extendemos a crímenes medioambientales, el ecocidio y a crímenes económico-financieros cuando agreden, cuando atacan sistemáticamente a una generalidad de personas en el mundo, con una definición precisa, concreta y tratando de motivar la voluntad para que los paradigmas mentales de los gobernantes cambien. Es una guerra difícil, es una lucha muy difícil, pero merece la pena librarla, sin lugar a dudas. Desde la Asociación Caribú trabajamos para la integración de las personas inmigrantes, sobre todo subsaharianas, que llegan aquí en España, porque nos hemos dado cuenta que el gobierno no daba una respuesta a las necesidades de todas esas personas. Por lo tanto, pues intentamos no dar una respuesta al 100%, pero por lo menos orientar a esas personas para que puedan tener una vida digna aquí en España. Hablando de mi experiencia, es un poco larga, no hay tiempo, pero salí de mi país por el tema de guerra. Como había sido víctima de muchas arrestaciones, mi familia y yo decidimos que tenía que abandonar Congo para ir a otro país. Es verdad que la idea que tenemos de Europa, desde África, no es la realidad que nos encontramos una vez que llega aquí en España. Pero yo siempre digo, una persona no toma una decisión de abandonar su país por el placer. Siempre hay una historia humana detrás de toda decisión de emigrar. Por lo tanto, muchas veces cuando llegamos aquí es difícil y es duro cuando la gente nos pregunta muchas veces ¿por qué no vuelve a tu país? Es muy complicado porque, creedme, yo creo que no es fácil.
una persona, sobre todo jóvenes. En mi caso, por ejemplo, salí muy joven. No es por el placer, tomo una decisión de dejar a mis padres, mi tierra, para emigrar. Por lo tanto, de Caribú somos muchas personas que hemos vivido esa experiencia. Tenemos también responsable que nos ayuda. Yo, gracias a Dios, hoy día también he vivido todas esas etapas en mi vida y hoy soy directora de la asociación. Intento también relacionar lo que yo he vivido, intentar aplicarlo aquí para poder dar una respuesta correcta. ¿Por qué la gente muchas veces decidimos emigrar? Porque no tenemos una respuesta correcta en nuestros países de origen. No vivimos con seguridad. Por lo tanto, cada persona tiene objetivos en la vida. Cuando una persona se ve en la obligación de ver que no se puede cumplir sus objetivos, no llega a sus metas, evidentemente tiene que buscar una solución. Sobre todo, estamos hablando de necesidades básicas. No se trata de buscar un lujo, sino empieza primero con necesidades básicas. La mayoría de la gente, antes de empezar a emigrar a otros continentes, empiezan a hacerlo dentro de sus propios continentes. Pero como siempre, no hay respuesta. No interesa a los gobernadores de África darnos una respuesta correcta. Por lo tanto, la mayoría de la gente, los cerebros sobre todo, toma una decisión de poder abandonar sus tierras para emigrar. Yo creo que una vez que estamos aquí, no perdemos nuestra identidad. Seguimos con nuestra identidad, aunque nos adaptamos a lo que es la integración del país de acogida. Vivimos con frustración, porque una persona que deja su país por los problemas de guerra, por violencia, no se respeta los derechos humanos. Cuando llegas a otro país, evidentemente tu integración es muy lenta. Si el gobierno del país de acogida donde has llegado no te da una respuesta para poder superar esa etapa de tu vida, es muy complicado. Eso por eso que hoy día hay muchas asociaciones, no solamente Caribú, hay muchas asociaciones que están trabajando ahora para poder ayudar a esas personas que llegan, que necesitan un apoyo para integrarse, para formarse, porque si no vivimos en una continua frustración. Yo es lo que pido, muchas veces lo que digo, antes de decir que hay flujo migratorio, yo creo que no es un llamamiento que se llama desde los países africanos, tenéis que ir a Europa, ahí la vida es bella. No, yo creo que es una decisión personal, evidentemente con la ayuda de la familia, para poder tomar esa decisión, abandonar tu país, pero no es cuestión que la prensa lo convierta como algo de estadística. Esas personas que inmigran tienen nombre y apellido, por lo tanto, un poco de respeto, porque si salimos es por una causa, no solamente por placer, sino es por necesidad. Gracias. Muchas gracias, Tony. Gracias por el espacio también. De hecho, fue la conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares lo que permitió el progreso que condujo a que el año pasado se negociara un tratado de prohibición sobre las armas nucleares con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional. Fue estar presentando precisamente lo que les voy a hablar ahora. La mayoría de los países, de los diplomáticos, asistieron a varias conferencias y bueno, desde asustarse, se asustaron y actuaron, así que esta tarde les toca asustarse a ustedes. Voy a quitarme el reloj porque sí hay mucho, lamentablemente en este tema hay mucho que decir y pues no quiero dejar algunas cosas relevantes de lado. Mañana la doctora y colega de lucha Aurora Bilbao va a dar una presentación donde emplearemos más sobre este tema, pero ahora les voy a dar una pincelada sobre qué es lo que pasa con las armas nucleares, porque son un riesgo. Básicamente las consecuencias de las armas nucleares se dan por la explosión, por el calor y por la radiación. Cuando hay una explosión, la onda expansiva causa sobrepresiones y vientos huracanados que destruyen todas las edificaciones y toda la infraestructura. El calor que producen estas armas nucleares se da en un orden de miles de grados centígrados
en las partes más calientes vaporizan a sus víctimas y también generan grandes áreas de incendios cuales sientes que o ya sea que incineren toda la vida que se encuentra ahí, o bien que ese incendio consuma todo el oxígeno, la vida ahí se extermina. Eso hace que los albergues, la mayoría, si no todos los albergues, sean completamente inefectivos en este caso. Y luego, bueno, tenemos la radiación, que es el problema más importante, ya sea por la detonación que se produce o bien por la lluvia radioactiva, es decir, que la radiación, los escombros y demás que suben en diferentes nubes, se mueven de forma regional y se pasan a otras regiones, produce efectos en las personas y en el ambiente que van a ser inmediatos y a largo plazo, y van a ser efectos también, bueno, en general todos los efectos de las armas nucleares van a ser tanto locales como regionales y también globales. La radiación propiamente, el impacto sobre las personas depende de la dosis de la radiación, es decir, a dosis más altas produce un cuadro de enfermedad que puede matar a sus víctimas en cuestión de horas, a veces días, a veces semanas. Las personas que se recuperen de esto pueden durar meses o incluso años recuperándose, una recuperación muy insidiosa que va a afectar el sistema digestivo, el sistema de la sangre, el sistema nervioso central. A largo plazo, de forma crónica, van a producir diferentes cánceres y diferentes enfermedades crónicas también. Va a producir cambios, alteraciones genéticas sobre las personas y defectos congénitos, es decir, si hay un feto en formación que se expone a la radiación, tiene una muy alta probabilidad de tener malformaciones severas, e incluso cabe resaltar que actualmente todavía hoy en día en los lugares donde se han hecho ensayos nucleares nacen bebés con malformaciones muy drásticas, por ejemplo en las Islas Marshall, y esos son lugares en donde la expectativa y la esperanza de vida ahora ha disminuido a menos de 50 años. Y bueno, tras de todo este drama clínico que sufren estas personas también van a ver su patrimonio cultural, su patrimonio histórico, su patrimonio natural reducido a un basurero nuclear, a un desierto nuclear. Cuando pasó lo de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, los sobrevivientes fueron estigmatizados. Se pensaba que la enfermedad por radiación era contagiosa, las personas eran aisladas. Ya después, cuando se fue descubriendo un poco más, estas personas fueron estigmatizadas, nadie las quería contratar porque se iban a enfermar, nadie se quería casar con ellos por la alta probabilidad de que sus hijos fueran a nacer con malformaciones. Incluso hoy en día, la tercera generación, se llaman hibakusha, los sobrevivientes, son discriminados en Japón por la probabilidad de tener hijos con malformaciones. Luego también las armas nucleares causan lo que es un pulso electromagnético, que hoy en día con la alta dependencia en sistemas eléctricos y electrónicos puede tener consecuencias muy severas en los sistemas de comunicación, que afectarían lo que son los sistemas de viajes internacionales y tendría un impacto muy fuerte sobre la economía global. 30 segundos. No habría capacidad de respuesta porque los médicos que sobrevivan, en general, me distrajo la advertencia. Bueno, hablando básicamente sobre las consecuencias ambientales también, un conflicto regional, ahorita son 9 los países que tienen armas nucleares, un conflicto regional entre, por ejemplo, India y Pakistán, en el que se usen solamente 100 armas nucleares de la potencia más pequeña que hay, causaría efectos globales, que disminuiría el clima de forma tal que, aparte de todo lo que causan de forma local y regional, ese pequeño conflicto, que sería pequeño, según la escala estaremos usando el 0.5% del arsenal nuclear que hay, afectaría el clima de tal forma que generaría una hambruna global de 2.000 millones de personas. Y esas 2.000 millones de personas, porque se afectan los cultivos del arroz, maíz y trigo, estas 2.000 millones de personas estarían completamente alejadas de las zonas de nosotros. En Latinoamérica estaríamos afectados por un conflicto en el que no tuvimos absolutamente nada que ver.
Y por último, antes de que me corten el micrófono, quiero decirles que este escenario tan drástico, tan dramático, no es una posibilidad teórica. Eso es muy, muy importante. No es una posibilidad teórica, es una realidad de la que hemos escapado por mera suerte. Estos son sistemas que dependen de sistemas automatizados. Solamente en Estados Unidos, gracias al Freedom of Information Act, la ley de libertad de información, se han documentado más de 1000 accidentes de casi detonación. Es decir, que el sistema detectó algo que no era un ataque nuclear y se dispararon todas las alertas y fue por pura suerte que no se ha generado una guerra nuclear. La vulnerabilidad de estos sistemas es tal que se ha calculado que la probabilidad de una guerra nuclear, la guerra nuclear más probable será una accidental, ni siquiera una intencional. Y también está el riesgo antes hablábamos de terrorismo, bueno, el ciberterrorismo, entonces se ha convertido en una realidad bastante tangible, ¿verdad? Cada vez más posible gracias a la dependencia cada vez mayor en estos sistemas. Y bueno, lo dejamos ahí para seguir conversando con ustedes al respecto mañana en las mesas de trabajo. Gracias, Pablo. Que puede librar una orden de detención contra Mauricio Macri, mi presidente, y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿tengo 3 o tengo 6? Bueno, sí, alguna broma que hacíamos al respecto en otras presentaciones era que es muy fácil, le regalamos 200 libros a los 200 jefes de Estado de cada país y nos sentamos a esperar que cumplan con los pasos que proponemos en el libro. Bueno, sabemos que no, sabemos que los gobiernos son parte del problema, no de la solución. Entonces, más allá de que se describen muchos pasos en el libro que tienen que ver con el análisis de las áreas temáticas, con las áreas de ecología, de desarme, de educación, de salud, de economía, de democracia, de derechos humanos, todas esas áreas, hay muchas cosas por hacer ahí y está muy bien que haya pasos que son indicativos, no son taxativos ni exclusivos, porque son simplemente decir, bueno, de una utopía que está muy lejana en el horizonte, bueno, tracemos algunas líneas de cómo podemos acercarnos, pero obviamente que los pasos definitivos los tenemos que ir construyendo entre todos. Pero más allá de los pasos, lo sustancial es definir quién va a ser el sujeto que va a dar esos pasos, quién va a ser, en este caso, no la persona, sino las sociedades que van a dar esos pasos, porque, como recién decía, sería muy ingenuo esperar que lo sean los gobernantes los que den esos pasos. Bueno, precisamente cuando hablábamos de esa nación humana universal y por nación afirmábamos que era ese sentimiento de hermandad entre todos los seres humanos, bueno, en la medida que haya un cambio cultural y que podamos ser nosotros motivadores de ese cambio cultural para que la gente se sienta ciudadano de esa nación humana universal y los pueblos vayan convergiendo con ese sentimiento de unidad, será posible presionar para que los gobiernos o los gobiernos nuevos que vengan vayan. Y además, si nos damos cuenta de que cada vez es más difícil en un mundo que está con los poderes globalizados actuar puntualmente sin tener una cobertura o una articulación internacional. Y cada vez es más difícil que un país aisladamente resuelva sus problemas y cada vez es más difícil en un área separada de otra resolverla, porque hablamos de resolver los problemas de medio ambiente, pero ¿cómo vamos a lograrlo mientras exista la matriz productivista y consumista que hoy tenemos? Entonces hay que cambiar eso, pero ¿cómo cambiamos eso si no cambia el sistema económico? Hay que cambiar el sistema económico, pero ¿cómo lo cambiamos si no cambiamos la política? Hay que cambiar la política, bueno, pero ¿cómo la cambiamos si son los mismos los que están en poder? Bueno, tiene que participar la gente, necesitamos un cambio cultural. Bueno, necesitamos muchas cosas simultáneamente y cada uno por separado es muy difícil lograrlo. Entonces esa articulación, ese sentirse parte de un gran proyecto en común es lo que nos debe unir para poder avanzar hacia la nación humana universal. Que sea útil para la construcción de esa nación humana universal. Una nación a la altura del ser humano, no violenta, que se apoye en la reconciliación, etc. ¿Y cómo llegamos ahí? En 3 minutos. Tony, si hay alguien que puede llegar en 3 minutos a explicarlo todo es Guillermo por ser argentino. Bueno, Guillermo da
por hecho que los 220 y tantos líderes del mundo leen o saben leer y comprender. Yo tengo mis dudas. Como él cita su libro, yo cito el último mío. Les aconsejaría también otros 222 de la indignación activa, que es mi último libro y realmente esta invitación, cuando se me hace, no creo que sea como consecuencia de ese texto, pero todo lo que estamos hablando ahí lo trato en el mismo. Las normas existen, está prácticamente casi todo inventado. Lo único que falta es la voluntad de aplicarlas, creer en que merece la pena hacerlo. ¿Cómo podemos opinar cómo hacerlo cuando tenemos un Donald Trump que es un sujeto desquiciado, desquiciante, absolutamente imprevisible, que está a punto de generar de nuevo, junto con Israel, una confrontación con un país que tiene armas nucleares, con los tres países, ¿no? Es decir, prudencia, moderación, los principios insisten. En el ámbito de la jurisdicción universal, prácticamente todo está legislado, solo que no se aplica y que no se quiere aplicar. Por tanto, yo diría voluntad de aplicar las propias normas que a lo largo de todo el siglo XX, por no irnos más atrás, y lo que llevamos del siglo XXI, se han ido diseñando para proteger precisamente a la humanidad. Asimismo, introducir dentro del concepto humanidad el de naturaleza, los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre naturaleza, los derechos humanos de la naturaleza, en definitiva, es de donde todos provenimos y donde al final, cuando nos vayamos, vamos a reconducirnos. Los principios existen. ¿Qué ocurre? Que hay una voluntad, una inercia negativa en este momento en muchos para solucionarlos. Por ejemplo, y lo decía Nicole, la Unión Europea. ¿Quién ha visto esta Unión Europea en donde la xenofobia, en donde el neofascismo vuelve a estar presente, en donde la exclusión del diferente es la norma, en donde las barreras son físicas, pero peor aún, son mentales frente a quien es el diferente o de otra nacionalidad? El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de este mundo y de la actualidad, y estamos insensibles. Y la Unión Europea establece acuerdos con un país o con un Estado fallido como es Libia, donde el crimen organizado es quien gobierna y adelanta sus fronteras para que traten a los inmigrantes, donde la violación, la agresión sexual permanentemente es una norma. ¿Cómo podemos avanzar si no somos capaces de asumir la perspectiva de género y todavía estamos en una cultura patriarcal de denigración de la mujer, por ejemplo? Ese es el problema. Países en los que, donde presumimos que garantizamos los derechos humanos y demás, como España, y se producen situaciones y decisiones del Poder Judicial que claramente se demuestra que son contrarias a esa perspectiva, como recientes resoluciones judiciales. Y no es atacar al Poder Judicial, pero es que el Poder Judicial está para proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, y no para consolidar unas posturas, insisto, totalmente vicariales. Y en 30 segundos decirte que lo que nos une o lo que nos debe de unir es el cambio de paradigmas en lo político. Se hablaba antes de líderes, pero la pregunta que yo me hago, ¿hay liderazgo? ¿Realmente hoy día hay líderes? ¿Dónde están esos líderes? Que nos gobiernen, que nos convenzan, que nos lleven hacia unos ámbitos más abiertos de participación. Por tanto, somos corresponsables y como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar esa obligación de mayor participación, exigencia de transparencia, exigencia de gobiernos abiertos, y combatir las estructuras totalmente obsoletas de unos partidos políticos que están endogámicamente enfocados a mantenerse en el poder y no a servir a los ciudadanos. Ese es el cambio de paradigmas que tenemos que hacer.
para ti, ¿qué elementos tendrá un futuro mundo en donde tú... En el mundo que vivimos tenemos un sistema que va a ser difícil que ocurra, ¿no? Ojalá que ese llega un día, porque mientras que sigue el sistema que estamos atrapados, todos, la inmigración va a seguir existiendo. De una forma drástica, cruzando los desiertos, mares, saltando las vallas, eso va a seguir existiendo. Por lo tanto, dudo que esa sea una respuesta a corto plazo. La pena es que, aparte que no solamente es el tema de inmigración, cómo la gente está viniendo de forma que están viniendo, pero también en Europa estamos viviendo gente que están inmigrando. Si hablamos de las mujeres que hoy día están sufriendo el tema de violencia de género, hay algunas que deciden cambiar de ciudades, por lo tanto también es inmigración. Yo lo que siempre digo, ¿por qué tanto silencio? Porque hemos llegado a un punto que no tenemos respuesta. Ahora mismo hablo de las mujeres, por ejemplo, no tenemos una respuesta de lo que está pasando. ¿Por qué los gobiernos no buscan una fórmula de dar una respuesta también a las mujeres para que no inmigren? Porque yo conozco a gente que estaba viviendo en Málaga, chicas, porque su marido lo está maltratando, decide venir a vivir en Madrid. Por lo tanto, dar una respuesta, decir que dentro de poco se va a acabar el tema de inmigración, lo veo muy complicado. Ojalá, pero lo veo muy complicado. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que tenemos que trabajar nosotros mismos. No tenemos por qué dejarlo en las manos de los políticos, porque el modelo de la convivencia lo tenemos que diseñar nosotros mismos para dar una respuesta. Que los ciudadanos también tenemos una palabra, porque estamos aquí un montón de gente, porque hemos dicho lo que nos une. Hay gente que viene desde muy lejos para aportar un plus en algo que es la nación humana universal. Por lo tanto, también en algunas cosas nos podemos juntar todos para dar una respuesta correcta, sin esperar que alguien nos diseñe un protocolo a seguir, cosa que nunca llegaremos. Si lo diseñamos nosotros mismos, los ciudadanos, quizás en vez de esperar 20 años, podemos esperar 5. Carlos, creo que en ICANN vemos algunos elementos muy importantes para lograr los pasos que indica Guillermo. ICANN es una red con seguramente más de 500 organizaciones, miembros ahora, y seguramente no todos están dedicadas a las armas nucleares. ¿Cómo se logró esto? ¿Cuáles son los desafíos para cualquier red internacional? ¿Y hay cosas que ves útil para otros campos del activismo y político? Activismo social y político. Y tú tienes 2 minutos, no broma. Me están penalizando por haberme pasado, pero bueno. Bueno, sí, ICANN fue creada en el 2007 precisamente por la organización a la que Aurora y yo pertenecemos, los Médicos contra la Guerra Nuclear. Listo. Tenía el cronómetro ahí, pero igual no me iba a servir. Y bueno, fue creada, inspirada en otras campañas de desarme humanitario, como la campaña para prohibir las minas terrestres, que tuvo mucho éxito en los 90s. La campaña fue lanzada en el 2007 y ya para el 2017 ya contábamos con un tratado de prohibición negociado dentro de la ONU. Un tratado que mucha gente, al que enfrentamos mucho escepticismo, con el que mucha gente nos dijo no se puede, eso es algo muy irreal. Nadie quiere la prohibición, la ven los países no nucleares como una imposición a las grandes potencias, porque el tener una arma nuclear es una cuestión, se veía como una cuestión de prestigio, etc. Cuando se creó la campaña y se definió que la estrategia iba a ser el tratado de prohibición, y una vez que se definió esa estrategia, eso fue lo que nos unió, tener un punto común, clave, con el cual trabajar. En inglés la prohibición se dice ban, es una palabra muy sencilla, entonces ban, ¿verdad? Una palabra muy sencilla que engloba un concepto bastante amplio. Y que como
campaña fuimos creciendo, fuimos reclutando a otras campañas, a otras organizaciones de derechos humanos y de desarme que son afines, no partiendo del miedo, no partiendo de ver lo malo de las armas nucleares propiamente, sino partiendo de algo que todos queremos en conjunto, que es un mundo libre de armas nucleares, y que eso lo podemos lograr a través del ban, a través de la prohibición. Entonces, habiendo identificado y creyendo, porque también tenemos una red de académicos muy comprometidos, a través de la cual podemos casi que aclarar absolutamente cualquier duda, todos pues nos convencimos de la estrategia del Tratado de Prohibición. Y ha sido con un optimismo que al principio fue un optimismo casi que ingenuo. En realidad la gente nos decía, el Tratado de Prohibición no se puede. Incluso en el 2013, 2014 los países no mencionaban la prohibición en sus declaraciones. Nuestros activistas, cada vez que alguien mencionaba la palabra prohibición, aplaudíamos de la emoción, porque era con algo tan sencillo. Y a partir de eso, a partir de tener un norte claro, una intención definida, una intención única, definida, y un optimismo también, creer que sí se puede. ICAN, ¿verdad? Las siglas de la campaña internacional para abolir las armas nucleares, en inglés también significa yo puedo, ¿verdad? Creer con ese optimismo que sí se puede, que sí se pueden hacer las cosas, que las acciones, hay muchas voces que nos van a decir alrededor, mira, no se puede, eso es muy difícil. A mí no me importa que no se pueda, pero eso es algo con lo que podemos contribuir, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, y al final sí se pudo, y se está pudiendo. English because my Spanish is awful, but it's not the good news. Yes, today I'm going to give you a news, a very good news, because Te voy a dar una noticia muy buena. Yeah. Because what I'm trying to explain to you in 5 minutes, but I will discuss much better in education roundtable, is a new discovery. We met in Holland in 2015 and did something very simple. We just defined the human nature. Very simple. Así que lo que voy a intentar explicar lo voy a desarrollar más en el área temática mañana. Tenemos un nuevo descubrimiento que lo vimos en Holanda en 2015 y una definición. A definition. Oh, the human nature is non-violent. La naturaleza humana es no violenta. Thank you for your applause, but it sounds like a crazy idea. My friend tell me, Pierre, what are you talking about? Just look around what's going on. That's why I very briefly explain something. For centuries, the philosopher tried to define human nature with very little success. More recently, the conservative anthropologist, and I don't have the time to explain you the difference between a conservative and a progressive anthropologist, but try to understand, said that due to the great diversity of our culture, it's impossible to define human nature. So así que durante siglos filósofos han intentado definir la naturaleza humana con pocos éxitos. A ver, no puedo leer mi escrito. Could you repeat the last one?
Los antropólogos conservadores No translation, please. Yeah, they talk. It's okay. It's okay. We can. Can you hear me? Yeah. Damn the red light. And then I said that the anthropologists, until recently, they were very conservative scientists, obeying the law of those who say, oh, don't worry people too much, you know, just tell us how different people are, not how equal they are, you see. So that was their job, and they were serving the interest of a colonial power doing that. So it's been a change in the world of anthropology, and they start doing something new. The philosopher never did, and they start doing this because in the past people were only looking at the human being that lived at the moment on the earth. And this lot, believe me, is not a nice group of people. We are not a nice group. Why we are not such a good people? 30 seconds. Are you sure? Sí. Okay. A lo mejor hay alguien mejor cualificado para hacer esto que yo. Pero los antropologistas en el pasado siempre miraba a los seres humanos de hoy. And now we start looking at the long period the human being lived on this earth. And that our species emerged 200,000 years ago. Somebody says even longer. And only 8,000 years ago, or somebody says even shorter, we invented violence and war. I repeat the word, we invented it, violence and war. In the past, let me finish, in the past we have evidence that human beings lived for at least 100,000 years, even more, from the beginning, as non-violent hunter-gatherers, nomadic hunter-gatherers. We have all the evidence there. This is human nature. These are the real human beings. Plus those who are still survived and are still living in this way, and they are the contemporary hunter-gatherers, nomadic hunter-gatherers, which, look, it's not a coincidence, they don't even know what war, in a very non-violent way. This is human nature. Los seres humanos apareció en una forma hace 200.000 años y es solamente a partir de hace 8.000 años que aparece la violencia y la guerra. Hay evidencia que durante más de 100.000 años los seres humanos tenían una existencia no violenta y todavía en el mundo de hoy hay algunas tribus, los nómadas, que siguen siendo una existencia no violenta y ni siquiera entienden qué significa una guerra. Gracias, Pedro. Vamos a seguir con Ricardo y ahora volvemos con una segunda pregunta. Yeah, but I've not finished because Sorry. my Cressida was running twice, you see. Can I just say one thing? So, in a previous session we had here, the word utopia has been used, which is a bad word. It means a place that does not exist. It was a political divertissement
that in the past literally people did, inventing some hypothetical political system that they liked. In fact, non-violent is not a utopic idea. It's been part of our nature since we appeared as a species. What happened a few thousand years ago, it happened that we mass-produced food, and that was a novel thing. That this caused a huge settlement of human beings that gradually became stratified with power system who were on the top and people who suffered underneath. We invented this. So when we are talking about how can we cope with all the bad political system we have now, we should remember that we invented this. And we invented it purely from a cultural point of view. There was no biological changes. There was no gene of violence that came up. It's never been found. So this is a good news that we can, now that we know the social implication of the scientific knowledge, we can devise a system that allow us to recover our real human nature. And probably later on I can do it. I explain how. Thank you. En una presentación anterior se usó la palabra utopía, pero este lugar no existe. Es un invento en un sistema apolítico. Pero la no violencia no es algo utópico, porque pertenece a la naturaleza humana. Hace 1000 años aprendimos cómo producir alimento en masa, en cantidades enormes. Y eso creó la situación en donde creamos pueblos, asentamientos muy grandes y un sistema social con el poder arriba y el sufrimiento abajo. Pero ahora que sabemos que la violencia no es genética, podemos crear una salida. Gracias, Tony. Vamos a conversar un poco con Ricardo. Eres politólogo, economista, profesor emérito en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y vas a participar en la mesa de ecología social. Continuemos a descubrir eso que nos une. Entonces, desde la mirada de la ecología social, esto es, desde la ecología y la justicia social, cuéntanos un poco sobre esos elementos de los que hemos tomado conciencia como especie durante estos últimos años y que modifican nuestra percepción del ser humano y de nuestro medio ambiente. Good afternoon. I was supposed to speak English because I'm Italian. Pero decidí de hablar un idioma que no conozco, español. Porque me gusta demostrar que un italiano puede hablar también cuando no conoce un idioma. Muy bien. Para mí el español es más fácil de explicar la cuestión que la pregunta que Ricardo ha sollevado. Yo creo que nosotros europeos no debemos ser gloriosos, satisfechos, contentos de el que no hacemos ahora y pensamos. Yo creo que nosotros hacemos en este momento el factor principal, después Trump, de la destrucción de la sociedad. Los europeos han inventado en los últimos 20 años paradigmas que no uniscan la humanidad, la dividono, la separano.
habemos inventado la idea que no hay sociedad, hay mercados. Habemos inventado la idea que todo es mercancía, que todo es mercificación, que todo es marketización. Últimamente nosotros europeos somos científicamente más avanzados que los otros continentes porque habemos elaborado nueva fórmula de cómo se puede mesurar el valor monetario de la naturaleza. Estamos en todas las universidades trabajando mucho sobre un paradigma que nos permite de decir esta planta, estos animales, estos insectos vale tanto. Habemos monetizado la naturaleza. La naturaleza no existe, solo si es mercantilizada, monetizada. Un insecto, una planta, nosotros no vemos valores absolutos. Siamo parametrizzato dal valore mercantil e dal valore finanziario. Esta commodification, mercatización, monetarización de la naturaleza explica que nosotros no pensamos más que estamos socialmente organizados. La organización de la vida es una organización aleatoria, es una organización de corto plazo, es una organización egoística, es una organización puntual, es una organización de sobrevivencia, es una organización de lucha, es una organización de exclusión. Nosotros europeos no vemos nada de enseñar a los otros. Nosotros europeos tenemos ahora como normal que tenemos 100 millones de pobres. Nosotros europeos pensamos que es bueno de la inversión de 6.000 millones de euros para demandar a la Turquía de mantener o de recuperar los migrantes. Pagamos 2.000 millones a la Libia y la bombardemos. Nosotros europeos pensamos que se puede bombardear como ha hecho la Francia últimamente, la Siria. Ninguna razón, no se explica nada. Nosotros habemos inventado el concepto de High Net Value Worth Individuals. Las personas que tengan no más que 1 millón de renta, de ingreso monetario dopo el valor de la primera casa, la primera habitación. No sé cuántos de vosotros son High Net Worth Values Individuals. Que tenemos más de 1 millón de dólares después el valor de vuestra casa. En el mundo somos 7.000 millones y medio. Yo creo que son algunos millones que son high net worth value individuals. No vemos nada de enseñar los otros. Yo creo que este foro debería afirmar con grande fuerza que nosotros estamos obligados de hacer una revolución política, ecológica, económica profunda. Este foro no puede terminar sin una resolución fuerte contra la Europa actual. Para cambiar no el concepto de humano no vale nada. No dice nada. 30 segundos. El concepto humano es valor si cambia la situación, la condición humana actual, no solo en Europa, pero también en el mundo. Y debemos declarar claramente, como hacen el ICANN, debemos declarar claramente que la única principal cosa que debemos hacer es repudiar la guerra. No se puede aceptar la guerra. No se puede aceptar que nosotros estemos en Siria, que estemos en Libia. Esto es todo una complicidad, una hipocresía. Bueno, vamos a pasar a nuestra tercera participante. ¿Quieres terminar? Sabine, militante política desde el humanismo siloísta. Desde allí adhieres al proyecto político de la Francia Insumisa y hoy eres diputada por ese partido.
desde, Sabine, desde la mirada de lo político. Esto es, todo lo que se relaciona con la convivencia. Esto es, todo lo que se relaciona con la convivencia de los ciudadanos. Cuéntanos, ¿qué piensas que podría hacer Europa para ir en esta dirección de la nación humana universal? ¿Es posible tener dos micros al mismo tiempo? Es para hacer una traducción simultánea. Sí. Ah, bueno. Ah, ça va, d'accord. Alors, en vérité, je pense que l'Europe pourrait faire beaucoup pour aller vers la nation humaine universelle. En realidad pienso que Europa podría hacer mucho para ir en dirección de la nación humana universal. Pourquoi? L'Europe a déjà une histoire commune. Europa ya tiene una historia común. Et qu'elle a depuis longtemps la volonté de créer une unité. Y que tiene desde hace largo tiempo la voluntad de crear una unidad. Cette idée d'unité de politique européenne s'est construite progressivement depuis le XVIe siècle. Esa idea de unidad europea se ha ido construyendo progresivamente desde el siglo XVI. Période de référence de l'humanisme. Periodo referencial para el humanismo. Elle s'est ensuite traduite et exprimée avec les penseurs des Lumières. Se tradujo y se expresó después con los pensadores de la época de las luces. Et par exemple, c'est intéressant d'entendre ce qui se disait alors. Por ejemplo, es interesante escuchar lo que se decía entonces. En 1795, en 1795, dans son essai sur la paix perpétuelle, en su ensayo sobre la paz perpetua, Emmanuel Kant préconisait une fédération d'États libres. Emmanuel Kant proponía una federación de Estados libres. Plus tard, en 1870, más tarde, en 1870, avant la Commune, antes de la Comuna, les militants de l'Association internationale des travailleurs en France los militantes de Asociación Internacional de Trabajadores en Francia ont adressé un manifeste au peuple allemand han dirigido un manifiesto al pueblo alemán qui disait que decía: tendons-nous la main, darnos la mano, oublions les crimes militaires que les despotes nous ont fait commettre. Olvidémonos de los crímenes militares que nos han hecho cometer los déspotas. Les uns contre les autres. Unos contra otros. Proclamons la liberté, l'égalité, la fraternité des peuples. Proclamemos la libertad, la igualdad y la fraternidad de los pueblos. Par notre alliance, fondons les États-Unis d'Europe. Por nuestra alianza fundemos los Estados Unidos de Europa. Et Victor Hugo lui-même appelait de ses vœux Et Victor Hugo él mismo llamaba de sus deseos, invocaba la construction d'un État pan-européen, seul garant de la paix sur le continent. la construcción de un Estado europeo, única garantía y solo garante de la paz en el continente europeo. Donc non seulement l'idée d'union n'est pas nouvelle, Entonces, no solamente la idea de unión no es novedosa, mais il est à noter qu'elle s'est élaborée sur un désir de paix qui est une véritable aspiration de l'être humain. pero que se ha montado sobre un deseo de paz que es una verdadera aspiración del ser humano. Mais ça, c'est un moment de l'histoire. Eso ha sido un momento de la historia. Car si on prend une photo de l'actuelle Europe, Ya si tomamos una foto de la Europa actual, ou plus précisément de l'Union européenne, o más precisamente de la Unión Europea, c'est-à-dire de l'institution et non pas des es peuples, decir, de la institución y no de los pueblos, eh bien, on n'a pas le sentiment d'avancer vers la nation humaine universelle. no tenemos la sensación de ir avanzando hacia la nación humana universal.
Actuellement, les politiques parlent d'une Europe de la défense et non plus de la paix. Actualmente los políticos hablan de una Europa de la defensa y no de la paz. Cette Europe se prépare à subventionner allègrement et sans condition les marchands d'armes. Esa Europa se está preparando a subvencionar alegremente los mercantes de armamento. Quelques chiffres. Algunas cifras. Le Parlement européen vient d'approuver le 13 mars dernier El Parlamento Europeo acaba de aprobar el 13 de marzo pasado une enveloppe d'un demi-milliard d'euros pour le développement d'équipements un sobre de medio milliard de euros para el desarrollo dans le secteur de la défense pour les 2 années qui viennent. en el sector de la defensa para los 2 años próximos. Ces subventions s'ajoutent aux 90 millions Estas subvenciones se añaden los 80 millones d'une action préparatoire pour la recherche militaire. de una acción preparatoria para la investigación militar. À cette abondance de subventions Con esa abundancia de subvenciones européennes vers l'industrie militaire, europea hacia la industria militar. Un minuto. Continue. Ah, 1 minute. C'est pire qu'à l'Assemblée. Hein. Peor que Oui, monsieur de l'Assemblée. Rugy. Oui, monsieur de Rugy. Peor que en el Congreso. Ok. Bon, alors, je m'arrête dans les chiffres. Bueno, me paro Si vous voulez con plus de précision, vous viendrez plus tard. Si quieren más precisiones, se las doy más tarde. Donc actuellement, les politiques européennes... Actualmente, entonces, la política europea, mucha Donc, inversión. voilà. Donc pour dire qu'en fait, decir. l'Union européenne n'a jamais été vraiment... La Unión Europea no ha sido nunca realmente n'a jamais mis en place une politique... una política, Enfin, une politique, sinon une politique économique et militaire. sino ha sido, sí, una política económica y militar. Donc ce que je voulais dire, c'est que la construction européenne n'est pas politique, sinon économique et européenne. Y militar. Et militaire. Bueno, lo que quiere decir que la construcción europea no ha sido con intención, bueno, no, de hecho no ha sido política, sino económica y militar. Et c'est en ce sens que pour l'instant, il y a beaucoup de travail à Y es faire, en ese sentido que en este momento hay mucha labor que hacer, justement pour la construction politique de cette Europe. justamente por una construcción política de esa Europa, Étant entendu que pour moi, le politique n'est pas forcément le gouvernement. dado por entendido por mi parte que hablar de políticos no es necesariamente hablar de gobiernos. Gracias, David. Bueno, bien, hagamos una segunda pregunta. Vamos a tratar de ser sintéticos. Vamos a dar como Tony 3 minutos. Entonces, desde esta Europa, en donde estamos construyendo nuestras vidas, mirando hacia esa nación humana universal, ¿qué experiencia quieres compartir con nosotros? ¿Qué podemos aportar? Cuéntanos algo que nos entusiasme, que nos eleve. Can you hear me now? Yeah. You know, scientists are a pain in the neck, really. We like to be precise with words, see? So I would like to invite you to, first of all, decide what we intend with Europe. I intend with Europe most country in the European Union. Only that. European Union is a set of treaty. It's not even a federation or confederation, it's a set of treaty. And that was Europe is. United States is not Europe. So what is being described by my friend Riccardo, we've been friends a long time. You put two Italians together and they disagree right away. He said that the Europeans, if I understood well, are responsible for all the shit that we have around the world. I don't think so. I don't think so. I was prepared this answer saying that Europe has a major role in this new adventure of forming an international nation of human beings. And why? Because
Europe is a depository of value that you not find anymore in the rest of the world. It's very important. Something like principle of democracy, free academic investigation, progressive social innovation, and a solid secular ethics, not religious morality. Secular ethics is in Europe. United States is the only country that has military bases in most countries of the world. Then, a very religious 50% of them go to church every Sunday. The European, only 10%. Okay? That's why I insist on secular ethics. And the bad things you were describing, for me, refer to United States. It's the United States that walk away from the Paris Agreement. Whenever you want, I will summarize what you've said. We do the same dance than before? Yeah. Okay, I prefer that one. Okay. You want to... Sí. Así que los científicos, los cientistas son muy geniales. No, Me duele el cuello. Le gusta ser precisos. Así que comenzamos con ser precisos de qué se trata Europa. En su punto de vista estamos hablando de Europa, que es un juego, un conjunto de tratados. Oui, il m'a semblé intéressant de rappeler quand même que cette notion dans l'histoire, la notion d'unité a été une aspiration, et voilà, a été une aspiration, ça me semble intéressant de le rappeler, et de rappeler que l'Europe a cette possibilité en elle. Me pareció interesante simplemente recordar que en esa imagen de la Europa en el origen esa preocupación, esa aspiración a la unidad. Entonces que esa posibilidad sigue existiendo. J'ai pas eu le temps de dire qu'effectivement l'Union européenne, en tout cas l'institution Union européenne, no tuve tiempo de decir por lo menos la institución Unión Europea avait trahi cette aspiration, había traicionado precisamente esa aspiración, en la laissant aux mains, en laissant l'Europe aux mains des marchés, des multinationales, dejándola justamente en manos de los mercados internacionales, en organisant la compétition de tous contre tous, organizando la competitividad de todos contra todos. Et j'ai rappelé que l'Europe n'avait d'ailleurs jamais été politique. Y he recordado, me parece que la Europa nunca había sido política. Quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne. Me refiero, cuando digo Europa, es Unión Europea. Mais économique et militaire. Sino que había sido económica y militar. Qu'est-ce qui se passe dans ce paysage aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans la sphère politique? ¿Qué está pasando hoy en día en la esfera política? Aujourd'hui, pour donner une réponse à cette situation. Para dar una respuesta a esa situación. 3 cas de figure. Tres casos dans la sphère politique, je dis bien. Estamos hablando del ámbito político. Celui des nationalismes d'extrême droite qui veulent sortir de l'Europe, mus par un nationalisme de extrema derecha que quieren salirse de Europa, movido por un nacionalismo de repli sur soi. Repliegue sobre sí. Celui des libéraux, ultralibéraux, qui ont d'ailleurs généré cette Europe-là. Los ultraliberales, que por cierto han sido los que han generado esa Europa. Et qui ont pour vision pour l'Europe d'affaiblir les États-nations, debilitar los estados nacionales, d'inciter à leur désengagement, incitar a que se desmarquen, au profit d'une concurrence entre les grandes métropoles, on va dire. Al provecho de una concurrencia entre las grandes metrópolis. Et puis il y a, on pourrait dire, l'espèce de nationalisme de gauche. Y hay una especie, se podría decir, como de nacionalismo de izquierda. Défenseur d'une Europe des peuples. Defensor de una Europa de los pueblos. Faisant référence à toute cette histoire précédemment évoquée. Justamente en referencia a toda esa historia que yo evocaba. Où les nations restent
donde las naciones restent libres, se mantienen libres, autónomas, et collaborent entre elles sur la base de traités renouvelés. y colaboran entre sí sobre la base de tratados renovados. Dans ces forces politiques. Mucho tiempo además, y la hora es un poquito tarde. Creo que es mejor decirles algo de mi experiencia, de lo que justamente Juana dijo, que tiene que ver con esta época de 3 años, casi 3 años atrás, de 2015. Y voy a prestar atención, y quiero que ustedes también presten atención, a un número, al número 62%. Es un número grande, es el número que votó no en las elecciones de Grecia, en el referéndum de Grecia, en 2015. Soy parte de este número y creo que después todo lo que pasó, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 3 meses después de este referéndum, nos dejó un sentimiento de traición muy fuerte. Un sentimiento que era un poquito difícil de que no se convierte en una negación de lo que está pasando en la vida política y lo que está pasando en la vida social. Y creo que nuestras ideas estaban alrededor del tema que queremos una nueva Europa. Queremos que todo lo que tiene que ver con el pueblo se prioriza, ¿sí? Y que no sea el capital, o si no sea una democracia formal, la que gane el match, el partido. Entonces, desde este punto y más, yo y otra gente tendríamos que encontrar el modo para reinventar el futuro y la esperanza que estaba volando. Y soy una persona muy feliz porque en este punto muy importante, al menos para mi vida, y creo que también para la vida de muchos griegos y muchas griegas, me reencontré con presencia. Eso cambió la mirada cotidiana que tenía para el mundo. Y es importante porque soy una persona de mucha pelea, me gusta la pelea, me gusta todas estas cosas que escuché en el panel anterior del segundo señor amigo, que estaba muy fuerte. Y muchas veces, como que no vemos mucho futuro en todo eso que pasa, olvidamos el modo que podremos estar un poquito más calmas como personas y cambiar la mirada de esta cosa que no tiene salida, porque Europa como es hoy no tiene salida, y poner la mirada a lo que la gente, este 62% o más, está haciendo cada día. Y creo que era muy, muy salvador para mí esta época. No solamente mostrar a la gente qué hacen los griegos con la democracia real, qué hacen con las uniones horizontales que eran productos de cosas que pasaron después del movimiento 15M, también aquí en España, en Grecia, en muchos otros países, sino también mostrar a los griegos y a las griegas qué hacen otros países. Entonces, creo que una cosa muy importante es tratar de cambiar la mirada y ponerla a lo nuevo. Después vamos a hablar cuáles son las características de esta cosa nueva, de la nueva cultura, ¿no?
Lara Gómez Plácido, voluntariados, etc. En todo caso, esto tiene ventajas e inconvenientes, Clara, ¿no? Tú eres, por cierto, activista desde muy jovencita en el campo intercultural y eres miembro de Convergencia de las Culturas. Todo este movimiento que te ha puesto la vida, de todos modos, tiene algunas ventajas, ¿no? ¿Cómo imaginas tú de esas ventajas que podría ser un mundo donde convergieran las culturas? Pues muchas gracias, Juana, y bueno, y a todos por estar aquí. Me ha gustado cómo ha formulado la pregunta de cómo imagino, porque creo que no tengo que hacer un gran esfuerzo de imaginarme cómo las culturas convergen, porque este foro, lo que estamos haciendo aquí, ahora mismo, con personas de tantos sitios diferentes, ya es un ejemplo de convergencia de las culturas. Pues, y como este foro hay tantos otros contextos y situaciones en las que ya se están dando, ¿no? Y has comentado pues que sí, he tenido la posibilidad de irme fuera en buenas condiciones, porque como decía Nicole, no todo el mundo tiene las oportunidades, ¿no?, que tiene un europeo, ¿no?, para moverse por el mundo. Y cuando he estado fuera, sí, también convivido, he tenido que trabajar con gente de distintos lados y en vez de surgir muchos problemas o al contrario, lo que se daba es que la gente compartía mucho su cultura, compartía sus danzas, había muchos momentos de interculturalidad que surgían muy espontáneamente. Más allá de los problemas o que nos hacen creer que las diferencias nos dividen, yo creo que cuando todas las personas se ubican desde lo que nos une, y lo que nos une es el hecho de que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos aspiraciones, que tenemos necesidades, cuando todo el mundo se pone a trabajar para superar esas necesidades, para superar el dolor y el sufrimiento, entonces se puede debatir, se puede dialogar y no surgen conflictos. Si en cambio se mezclan con intereses políticos, se mezclan ideas políticas o creencias religiosas o intereses económicos, cuando se empiezan a mezclar las cosas y esos intereses, ahí ya sí surgen los conflictos. Entonces, por eso es tan importante que si vamos a hablar de una nación humana universal, pues sea el ser humano como valor central, porque eso es el hecho que nos une a todos. Tenemos también con nosotros a Maite Quintanilla, ella es activista social y política, es presidenta de Humanistas por la Renta Básica, como se ha dicho, miembro de la Red de Renta Básica Europea. Maite, que están haciendo cosas distintas, pero todas en el campo de la economía. Y hay dos maneras de mirar al futuro. Uno es intentar hacer una proyección desde lo que ahora tenemos y ver qué cosas se pueden hacer desde ahí. Desde ahí nos llega una sensación terrible y fatal, y nos describe todas las cosas que también ha descrito Petrella. Esto es un absoluto desastre porque las personas se consideran cosas, porque están cosificadas, porque realmente desde ahí no se puede ir a ningún lado. Desde ahí es esa visión distópica que nos ofrecen las películas terribles del futuro. Hay otra manera de ubicarse frente al futuro, y es directamente ubicarse en aquello que se quiere. Ubicar ese futuro, dibujarlo, y desde ahí empezar a hacer las cosas que hacemos en el presente. Es una ubicación justamente al contrario, es poner la dirección en sentido totalmente diferente. Y desde esa mirada es que los activistas que vamos a participar en esa mesa estamos trabajando. Porque ya hemos empezado a trabajar porque nos gusta, y hemos empezado a preparar la mesa pues con mucho intercambio. ¿Cómo es ese mundo al que aspiramos esas personas? Bueno, para nosotros, en ese mundo, la economía no es ese galimatías extrañísimo que oímos por la televisión, esa cosa de la prima de riesgo. Para mí la prima de riesgo es la hija de mi tío, que le gusta hacer puenting, o sea, no entiendo mucho más eso.
prima de riesgo, el tipo de interés, pues un tipo de interés para mí es ese señor que está sentado delante de mí, que hablaba de la energía nuclear, mucho más. Lo demás no se entiende nada, y la gente se queda ahí extraña diciendo, bueno, yo soy tonto. No eres tonto, es que no tiene ninguna lógica esos conceptos y esa cosa que se ha llegado a imponer sobre la vida de las personas. La economía que nosotros vemos es una cosa distinta. La economía para nosotros son los recursos, y son esos recursos los que han de ser gestionados de una manera inteligente, eficaz y eficiente en función no de los mercados, que es otra cosa surrealista, ¿no? El IBEX 35 y toda esa cosa. No, nosotros pensamos que los recursos han de ser gestionados y producidos en base a las necesidades reales de la humanidad y con la suficiente inteligencia, utilizando la ciencia y la tecnología para poder hacerlo de modo que el equilibrio ecológico quede salvaguardado. Eso es meter la inteligencia, y ese es el futuro al que aspiramos los que vamos a trabajar en eso. Entonces, ahí en ese futuro tampoco existen los mercados, ni las multinacionales, y por lo tanto no existen las guerras, porque no existe el expolio ilegal que se genera, el expolio ilegal que realmente está potenciando esas guerras. Las guerras son para robar, no hay países pobres, hay países expoliados, esa es la cuestión. Entonces esa es la mirada de los activistas que vamos a estar en esa mesa. El mundo al que aspiramos se produce en base a las necesidades, no existen los mercados. En ese mundo todos los habitantes del planeta tienen sus necesidades básicas cubiertas. Y cuando hablo de necesidades básicas estamos hablando de alimento, techo, salud, conocimiento, energía, comunicaciones. Esas son las necesidades básicas reales. En ese nuevo mundo las personas no tienen la necesidad de mercantilizar su existencia. Y entonces, en ese mundo al que aspiramos, las personas se acercarán al conocimiento no para ver qué puedo hacer para obtener algo del mundo para poder sobrevivir, no para ver cómo puedo sacar un salario, sino para descubrir cuáles son mis mejores cualidades, cuáles son las cosas que yo puedo aportar al mundo, cuál es mi vocación. Queremos que los seres humanos tengan cubierta una necesidad muy importante. ¿Cuál es la necesidad más importante del ser humano? Poderse preguntar por su propósito y cuál es el sentido de su vida. Bien, esta pregunta... Gracias. Tengo que decir dos cositas sobre ese tema, que no son mías, eso es importante decirlo, que son parte del... Se nos termina el tiempo y la luz. Que es parte del libro Las cartas a mis amigos, de Silo, donde se expresa claramente cómo podremos imaginar los pasos hacia una democracia real. Hasta llegar a este punto sería interesante luchar para tener la ley de responsabilidad política. Eso es hasta dónde, hasta cuánto vamos a tener democracia representativa, al menos. Y después, en lo que imaginamos, según el tema de la democracia, la tecnología favorece la posibilidad de hacer muchos referéndums, no uno cada 40 años, como pasó en Grecia, y todos estábamos súper felices, para un resultado que después nadie se dio bolas. Muchas consultas populares, organizarnos de ahí en más en formas más horizontales, porque los egos no son muy... Esta forma vertical no ayuda mucho los egos y no ayuda a llegar a una conciencia global que queremos, que es parte de una cosa común, de una cosa de nosotros, ¿no? De nosotras. Y también de respetar y hacer expresar que es importante las minorías. No solamente hablar de derechos, sino de acceso en la democracia de las minorías. Eso según el tema que tiene que ver con la democracia. Una cosa más que me parece importante como un elemento para imaginar un nuevo mundo, que no es una cosa lejana, existe. Eso es, la gracia de trabajar con presencia es exactamente eso,
nos muestra que todo eso que aspiramos es, en el momento que estamos hablando, acá, existe, ¿no? Entonces, una otra cosa que me parece importante es otra palabra griega, el diálogo. Entender que para llegar en esta conciencia común, global, uno de los elementos, no el único, uno de los elementos es aprender a dialogar. Eso. Un inciso, la cuña publicitaria sobre presencia no estaba prevista, pero lo agradecemos. Es la raíz de la experiencia, por eso. Dale. Y le voy a dar yo, ¿no? Has hablado un poco del tema de los egos. Antes, ¿escucha? Antes también se ha mencionado que ya no había liderazgo y cuestiones así, y es que efectivamente a mí me parece que no es un tema ahora de personas, de individuos, sino de conjuntos. Creo que hay que superar el individualismo y trabajar en conjunto. Ahora es el momento de la interculturalidad, el momento de la interdisciplinariedad, ¿no? Es el momento de converger. Ahí es cuando realmente vamos a poder superar todos los conflictos y todos los retos. Somos las culturas de esa nueva cultura, está formada por personas. Tenemos esa capacidad transformadora, ¿no? Y esta es nuestra hermana. Yo añadiría algunas cositas, ¿no? Cuando los que estábamos por la renta básica universal, la primera vez que salíamos a la calle a pedir firmas y le decíamos a la gente, oye, firma para que tengas todos los meses una paga, todos los meses de tu vida hasta que te mueras, y para que eso te permita subsistir. Y entonces la gente decía, ¿cómo? ¿Pero en concepto de qué? Y tú decías, en concepto de que esto parte de la riqueza. Entonces de repente se disparaban cosas. ¿Cómo? Pero yo quiero mi dignidad porque para ser digno tengo que trabajar. Entonces, si tengo que producir para que sea valorado. Y entonces, ¿cómo que mi parte de la riqueza? Ah, pero de la riqueza es de todos. Se disparaban toda una serie de valores que están ahí instalados en nuestra mente. Que están instalados y que son realmente los hilos que nos unen a los poderosos para poder ser manejados. Esos valores que están ahí instalados, que saltan cada vez que propones que el derecho a vivir es de todos, esos valores es realmente el campo de acción de los activistas, el campo de acción social. Y yo creo que esos valores que van a ser modificados y que ya están empezando a vislumbrarse esos cambios, realmente son los que van a marcar el nuevo estilo y la nueva cultura, porque la cultura está hecha por valores y por creencias. Superar antiguos valores y creencias y poner unos nuevos es realmente lo que genera una nueva cultura. Entonces yo veo chispas interesantísimas de esos nuevos valores. Por ejemplo, cuando ella hablaba de la gente que trabaja en conjunto, yo me doy cuenta que uno de los valores que está desapareciendo es esa cosa centrípeta de hacia mí mismo. Se está superando la sensación de escasez, una escasez que nos han vendido, la gran mentira de que no hay suficiente para todos, de que no hay recursos para todos. Eso es una enorme mentira que el sistema nos ha vendido. Bueno, cuando se supera y se va sabiendo eso, y se supera la sensación de escasez, se pierde esa compresión de querer poseer todo, el sentido de la propiedad. Eso se está aflojando. La gente joven ya no quiere poseer tantas cosas, quiere compartir. Le encanta eso de coger una bici y llevarla al sitio donde voy y dejar ahí la bici para que la coja otro. Me gusta mucho eso de crear bibliotecas de objetos donde la gente coge lo que necesita y luego lo devuelve y no tiene su casa llena de trastos. Y además les gusta compartir algo maravilloso, que es el conocimiento. Les gusta, han conseguido y además utilizan palabras muy bonitas como la de la co-creación. Hacen proyectos conjuntos, trabajan juntos. Les gusta eso del coworking. Utilizan espacios para trabajar juntos. Llega un informático y está trabajando en un algoritmo y llega otro y dice, pues yo he descubierto esta otra cosa y para ese proyecto que estás haciendo te podría valer. Y ahí están
poniendo lo mejor de sí mismos en un proyecto de futuro. Yo creo que eso forma parte de esa cultura y de esa cultura al que aspiramos, que no está tan lejos, está aquí, se está iniciando. De todos los elementos que entendéis que pueden ayudar a unirnos, ir caminando hacia esa nación humana universal, para cada una, ¿cuál es el más importante, el prioritario? Maite, dale, venga. Sin duda para mí, yo creo que es la conciencia de que estamos juntos pintando el lienzo del futuro, porque es el futuro lo que moviliza y no otra cosa. Pues entonces voy a complementar. Ese elemento, el futuro es lo que nos moviliza, pero avanzamos más lejos si lo hacemos todos juntos, entonces sería sentir la fuerza del conjunto. Algo banal. Sentir el ser humano al otro. Todas las personas, o muchas organizaciones, o muchas personas, con un proyecto común, cuando juntamos las manos y nos ponemos a hacer, somos como una sola, y cada una como 100. Muchas gracias.